sobre la azulada esfera, al huracán porque silba con libertad en las celdas del haya que mis mayores me dejaron por herencia. Trajero porque a sus golpes libres acentos resuenan. Oh, libertad que perfumas las montañas de mi tierra. Deja que aspiren mis hijos tus sonorosas presencias. Oh, libertad que perfumas las montañas de mi tierra. Deja que aspiren mis hijos tus sonorosas presencias. Oh, libertad. Hicimos un debate de control político que además fue una socialización de todas las estrategias en materia de productividad y competitividad del departamento. Vino la Secretaría a través de una delegada y nos explicó qué se viene haciendo en el departamento en materia de empleabilidad juvenil, que es un tema que particularmente nos interesa. También en acompañamiento a la pequeña y a la mediana empresa. Y también en el fortalecimiento territorial de las cadenas productivas y de la innovación. Tuvimos una sesión de la Asamblea muy interesante en la cual desde la Secretaría de Productividad y Competitividad dimos respuesta a un cuestionario que la Honorable Asamblea nos entregó en relación con el comportamiento de la economía antioqueña, cómo venimos avanzando en la ejecución de nuestro plan de desarrollo y cómo venimos a través de los programas que ejecuta la Secretaría de Productividad y Competitividad. Muy importante la sesión de la Asamblea donde se abocó nada distinto al balance de la Secretaría de Productividad y Competitividad, todo el tema económico y da lugar a plantear algo muy importante y es la necesidad de que en materia de inversión pública, de inversión departamental, se privilegien las vocaciones productivas de los municipios y de las subregiones. Nosotros desarrollamos distintas estrategias. Una de ellas es apoyar a los empresarios con capital. Lo hacemos a través de proyectos en los cuales entregar capital es fundamental porque esto incide en la mejora de las unidades productivas que es tan necesario para que nuestros empresarios puedan mejorar sus niveles de productividad. Hay dos componentes que para mí particularmente son importantes. Tiene que ver con el capital semilla. Tenemos muchos emprendedores, muchos empresarios soñadores que quieren comenzar su idea de negocio. La Gobernación de Antioquia tiene componentes y necesitamos fortalecerlos para que quien tenga una idea de negocio pueda acceder con más rapidez, con más agilidad y con más facilidad a préstamos. Muy buenos días para todos los presentes, siendo hoy 13 de septiembre del 2023 a las 8:20 de la mañana. Damos inicio a la sesión extraordinaria número 15 con un saludo muy especial para la mesa directiva, al vicepresidente primero Luis Gabriel Gómez Grisales, al vicepresidente segundo Luis Eduardo Peláez Jaramillo, al secretario general Adolfo Patiño Cardona, a la honorable diputada Verónica Arango García, a todos y cada uno de los honorables diputados que hacen presencia, funcionarios de la Asamblea Departamental y del Gobierno Departamental. Igualmente un saludo muy especial a todos los antioqueños y antioqueñas que nos siguen por nuestro canal institucional de YouTube. Señor secretario, por favor, sírvase leer el orden del día. Muy buenos días a todas y todos los presentes. El siguiente el orden del día de la sesión ordinaria número 15 de septiembre 13 del 2023. Verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, comunicaciones. Cuarto, segundo debate del proyecto de ordenanza número 26 del 15 de agosto del 2023, por medio del cual se actualiza la política pública para promover el uso de la bicicleta. Antioquia en Bici,
Se crea el Consejo Departamental de Bicicleta, el Consejo Consultivo de la Bicicleta en Antioquia. Se deroga la ordenanza número 18 de 2018 y se editan otras disposiciones. Quinto, asuntos administrativos propios de la corporación. Está libre el orden del día, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Entonces, por favor, sírvase a verificar el quórum. Rubén Darío Calleja Gómez. Andrés Fernando Mesa Valencia. Jonathan Andrés Rondal Jiménez. Buenos días para todos y todas. Presente, secretario. Juan Carlos Palacio Fernández. Con los buenos días, presente, señor secretario. Hernán Torres Alzate. Buenos días, presidente. Juan Esteban Villegas Aristizábal. Buenos días, cordial saludo. Presente, señor secretario, señor presidente. Jaime Alonso Cano Martínez. Con los buenos días, presente, señor secretario. Álvaro Múnera Willis. Con los buenos días para todos, presente, señor secretario. Carlos José Ríos Correa. Jorge Alonso Correa Betancur. John Alexander Osorio Osorio. Con los buenos días para todos, presente, señor secretario, señor presidente. Néstor Mauricio Cali Padilla. Muy buenos días para todos, presentes, señor secretario y señor presidente. Daflis Enrique Romaña Mena. Rogelio Zapata Alzate. Presente, señor secretario, señor presidente. Jorge Humberto Echeverri Ramírez. Buenos días para todos, presente, señor secretario, señor presidente. Camilo Andrés Calle Ochoa. Muy buenos días para todos, para todas, presente. Jairo Enrique Ruiz Tamayo. Buenos días, presente. Santiago Manuel Martínez Mendoza. Roque Eugenio Arismendi Jaramillo. Feliz día para todos, presente, secretario. Verónica Arango García. Buenos días para todos, presente, señor secretario. Jorge Iván Restrepo Restrepo. Saludo especial, presente. Diego Fernando Díaz Patiño. Muy buenos días, presente, señor secretario. Luis Gabriel Gómez Grisales. Buenos días, presente. José Gregorio Orjuela Pérez. José Luis Noreña Restrepo. Buenos días, presente. Luis Eduardo Peláez Jaramillo. Buenos días, señor secretario, presente. Señor presidente, le informo que hay quórum suficiente para deliberar y decidir. Muy bien, señor secretario. Entonces, por favor, poner en consideración el orden del día. Anuncio que se va a cerrar la discusión. Queda cerrada. ¿Aprueban los honorables diputados el orden del día leído? Sí, se aprueba, señor presidente. Muy bien, favor continuar. Tercero, comunicaciones. Le informo que hay unos comunicados para leer, señor presidente. Medellín, 12 de septiembre de 2023, doctor Adolfo Patiño, secretario general, asunto de delegación, cordial saludo. Por motivos de agenda, no me es posible asistir a la citación de socialización del proyecto de ordenanza número 26 del 2023, a realizarse el 13 de septiembre en las 8 de la mañana en el recinto de la Asamblea. En mi representación delego al sugerente de Deporte Asociado y Altos Logros, el doctor Mauricio Pinzón Botero, y al jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Óscar Flores Vélez. Atentamente, Alexander Santa Lopera, gerente encargado en Deportes. Pero tener en cuenta que acá veo al doctor Alexander Santa, que veo que es el que firma, y no es una socialización, sino que es el segundo debate el que vamos a dar el día de hoy. Entonces, el doctor Santa igual va a intervenir. Ahora sigue la delegación que está, porque firma usted. Listo. Señor secretario, por favor, continuar. Asunto, citación, segundo debate de proyecto de ordenanza número 26 del 15 de agosto del 2023. Cordial saludo. Me permito informar que por compromisos adquiridos no me es posible asistir al segundo debate del proyecto de ordenanza número 26 del 2023, por medio de la cual se actualiza la política pública para promover el uso de la bicicleta Antioquia en Bici,
Se crea el Consejo Departamental de Bicicleta, el Consejo Consultivo de la Bicicleta en Antioquia, se deroga la ordenanza número 18 del 2018 y se dictan otras disposiciones, por lo cual delego a la directora de permanencia escolar, Juliana Díaz García, para que acuda a mi representación. Agradezco la atención representada. Mónica Quiroz Viana, Secretaría de Educación. Están leyes las comunicaciones, señor presidente. Listo. Tener en cuenta igualmente que son la doctora Mónica y Carlos Ignacio, estaban invitados, pero los que intervienen y tienen relación directa con el proyecto de ordenanza es la gerente del programa Antioquia en Bici, Laura Cristina Palacios. ¿Sí se encuentra? Sí, sí está presente. Muy bien. Y veo que también estaba como interviniente el doctor Juan Pablo López Cortés, secretario regional, pero a él sí no lo veo en el recinto. Favor continuar, señor secretario. Le informo, señor presidente, que en el recinto se encuentra José Gregorio Ojeda Pérez. Cuarto. Y tener en cuenta también la presencia de Jorge Alonso Correa, señor secretario. Sí, le informo, señor presidente, que en el recinto se encuentra Jorge Alonso Correa Betancourt. Cuarto. Proyecto de ordenanza para segundo debate. Proyecto de ordenanza número 26 del 15 de agosto de 2023. Título: por medio del cual se actualiza la política pública para promover el uso de la bicicleta. Antioquia en Bici. Se crea el Consejo Departamental de Bicicleta, el Consejo Consultivo de la Bicicleta en Antioquia, se deroga la ordenanza número 18 del 2018 y se necesitan otras disposiciones. Preámbulo. La Asamblea Departamental de Antioquia, en sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 2022-0 de 2022. Presidente, el informe de comisión y el informe de ponencia para segundo debate fue oportunamente publicado y enviado a los correos de los respectivos diputados y además se ha cumplido con todos los términos reglamentarios y legales para dar trámite al proyecto de ordenanza. No, teniendo en cuenta que el informe de ponencia y de comisión fue allegado a los correos institucionales de cada uno de los diputados, que tuvimos el tiempo para estudiarlo, para revisarlo, pongo en consideración no leer el informe de comisión y el informe de ponencia. ¿Aprueban los honorables diputados? Sí, se aprueba, señor presidente. Muy bien. Entonces, señor secretario, favor poner en consideración de la honorable asamblea el informe de comisión y ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza. Anuncio que va a cerrarse. ¿Aprueban los honorables diputados? Sí, se aprueba, señor presidente. Muy bien, entonces damos inicio al segundo debate de este importante proyecto de ordenanza, teniendo en cuenta que ya se dio una socialización en plenaria, ya todos los diputados conocemos a profundidad este proyecto de ordenanza. Entonces le doy el uso de la palabra al diputado ponente, José Gregorio Orjuela Pérez, para que inicie el debate o sea la palabra al gobierno departamental, como bien lo considere. Diputado Gregorio. Le informo, señor presidente, que en el recinto encuentra Santiago Manuel Martínez Mendoza y Daflis Enrique Romaña Mena. Hay tres proposiciones para leer relacionadas con el debate. Proposiciones al proyecto de ordenanza. Señor ponente, damos lectura primero a las proposiciones. ¿Usted? Sí, señor presidente, damos lectura a las proposiciones. Está también, nosotros radicamos la proposición donde cambiamos modificamos el actualiza por el adopta. ¿Esa sí la tienen ustedes ahí? Sí, está acá. Bueno, entonces, si quiere, señor presidente, mejor démosle. Entonces procedamos con la lectura de las proposiciones, señor secretario, para poner en consideración que el gobierno departamental igual nos diga si están de acuerdo con dicha modificación y posteriormente el ponente. Hay una proposición hecha por el diputado Luis Eduardo Peláez Jaramillo, hecha el 30 de agosto de 2023, donde proposición agregar al artículo 13 del proyecto de ordenanza 26 de 2023, numeral 5, conformación.
El Consejo Consultivo de la Bicicleta en Antioquia está conformado por 5 puntos. Un representante del Consejo Departamental de Juventud. Atentamente, diputado Luis Eduardo Peláez Jaramillo. Se pone en consideración esta proposición. Sí, favor poner en consideración la proposición leída. Roque. Una a una. Sí, se ha aprobado. Por favor, continuar. Proposición 2, señora mesa directiva, doctor Juan Carlos Palacio Fernández, presidente de la Asamblea Departamental. Proposición de modificación. Cordial saludo, estimado presidente. De manera respetuosa solicito que modifique la línea estratégica 3, desarrollo económico, el artículo 7 del proyecto de ordenanza número 26 del 2023, el cual quedará así. Artículo 7, marco estratégico. El marco estratégico de la política pública de Antioquia en bici son las líneas estratégicas que orientan las diferentes acciones para dar cumplimiento a los objetivos que dan solución al problema público definido y a las demás problemáticas departamentales que se impactan la transversalización de la bicicleta, que se estructura a través de las siguientes 4 líneas estratégicas. Línea estratégica 3, desarrollo económico, enfocado a un ecosistema de la bicicleta como engranaje fundamental dentro de la economía, principalmente con la producción y fabricación de elementos, la comercialización y la distribución de piezas y elementos y los servicios relacionados con el ciclismo en todas sus formas, promoviendo además el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, encaminadas a facilitar la identificación, el registro, el monitoreo y las novedades sobre la bicicleta en todo el departamento de Antioquia. Cordialmente, Néstor Mauricio Cali Padilla, diputado Partido Político Mira. Se pone en consideración esta proposición, señor presidente. Si se pone en consideración la proposición leída, el doctor Mauricio Cali. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos. Saludar de manera muy especial a la doctora Laura, al doctor Juan Pablo, a todos los que nos acompañan. Nuevamente, bienvenidos al recinto de la Asamblea. Sí, presidente, yo quiero compartirles que desde el Partido Mira nosotros celebramos este tipo de iniciativas y felicitamos y reconocemos a la gobernación, porque para nosotros todo lo que tenga que ver para los beneficios para los biciusuarios serán bienvenidos. Sin embargo, nosotros consideramos que también corresponde cuidar las vidas de los biciusuarios, ¿cierto? En Antioquia, pues me imagino que ahorita ya nos ahondarán ustedes en el contexto, pero acá tengo un contexto que me parece importante. Debemos estar comprometidos con el bienestar de los biciusuarios, pero también con la seguridad de los biciusuarios. Y con este proyecto de ordenanza, nosotros consideramos que vamos a contribuir a 3 temas, ¿cierto? El primero tiene que ver con la salud, el segundo con la dinamización de la economía y el tercero con el cuidado del medio ambiente. Excelente, lo felicitamos. Sin embargo, Antioquia hoy día cuenta con 255 kilómetros de carril exclusivo para los biciusuarios, de 3.000 parqueaderos de bicicletas para los espacios públicos, de 3.000 parqueaderos para las instituciones educativas. Eso quiere decir que hay un gran avance en el departamento. Sin embargo, corresponde garantizar también el tema de la seguridad, y nosotros por eso vemos importante incluir el tema de las TICs, de las tecnologías de la información, en este proyecto de ordenanza. Y por eso nos gustaría que hubiera una identificación y un registro también de las bicicletas. De esta manera procuramos una movilidad segura y una movilidad activa. Entonces, por eso nosotros proponemos que puedan incluirse a todo el tema tecnológico con las tecnologías de la información en este proyecto de ordenanza, y por eso incluimos esa propuesta que de la mano de la doctora Laura, de Juan Pablo y de su equipo de trabajo pudimos también ajustarla y articular, y creemos que quedó un muy buen producto para la ordenanza que hoy vamos a aprobar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, honorable diputado. Entonces se pone en consideración la proposición presentada por el doctor Mauricio Cali. ¿Aprueban? Sí, se aprueba, señor presidente. Muy bien, favor continuar.
Proposición, Medellín, 12 de septiembre de 2023, plenaria Asamblea Departamental de Antioquia, asunto, proposición modificatoria al proyecto de ordenanza 26 de 2023, cordial saludo. Por medio de la presente solicitud se modifique lo siguiente en el proyecto de ordenanza 26 de 2023. El título quedará así: por medio del cual se adopta, no actualiza, sino adopta la política pública para promover el uso de la bicicleta Antioquia en Bici. Se crea el Consejo Departamental de la Bicicleta, el Consejo Consultivo de la Bicicleta en Antioquia, se deroga la ordenanza número 18 de 2018 y se necesitan otras disposiciones. El artículo 1 quedará así: adoptar la política pública del uso de la bicicleta en Antioquia, que se denominará Antioquia en Bici. El artículo 17 quedará así: recursos para la política pública de Antioquia en bici. Asígnese a la política pública Antioquia en bici del total de los recursos del Departamento de la Ley de Licores destinados al deporte el valor del 10% anual en cada vigencia. Igualmente serán recursos de la política pública. 1. Los recursos del presupuesto del departamento que se le asigne. 2. Los aportes y recursos públicos o privados que reciba a cualquier título. 3. Los recursos provenientes de entidades públicas o privadas nacionales o internacionales. Los recursos provenientes de fondos nacionales. Los impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones o cualquier otro título aprobado por la Asamblea Departamental para este fin. Los recursos provenientes de crédito interno o externo. Los recursos provenientes de la cooperación internacional e instituciones internacionales. Los demás recursos que obtengan o se le asignen a cualquier título. 9. Los recursos de carácter departamental que se le asignen con ocasión del ordenamiento jurídico. Parágrafo. El gobierno departamental garantizará los recursos necesarios para la implementación de esta política pública, realizando las respectivas asignaciones en el plan plurianual de inversiones y en cada plan operativo anual de inversiones. Cada dependencia de la gobernación velará por el desarrollo de las líneas de la política pública en el marco de su respectivo campo de acción y gestionará y destinará los recursos necesarios para ello. Asimismo, el gobierno departamental gestionará recursos del nivel nacional y de cooperación internacional para el desarrollo de las líneas de acción de política y para el funcionamiento de sus instancias, instrumentos y proyectos que impacten en el territorio departamental. Cordialmente, José Gregorio Fuela Pérez, diputado. Se pone a consideración, señor presidente. Muy bien, el diputado Alexander Osorio. Presidente, gracias. Con los buenos días para todos. Diputado Gregorio, escuchando aquí como un poco a las carreras la proposición, espero que no haya sido un tema de lectura, pensaría que se vinculen todos los ítems, como está en varios, los recursos que sean para el fin de la política pública, porque uno en particular, secretario, que escuché, no sé si el de los empréstitos, tasas, uno largo, no tenía el apellido que me parece debiera tener, y es que destinados para este fin, porque podría alguien confundir otro tipo de empréstito. Solo eso, o sea, no sé si haya sido un tema de lectura, pero que todos los que presenta, todos los ítems, rematen como algunos rematan, que sean exclusivos para el fin de la política pública, de tal suerte que no se confundan otro tipo de empréstitos. Revíselo, diputado. No, para aprobarlo, diputado Alex tiene toda la razón, pero para aprobar la proposición es teniendo en cuenta la solicitud que hace el diputado, darle el apellido para... Entonces, tener en ese ajuste en la proposición presentada, señor secretario. De favor, poner en consideración la proposición leída. ¿Aprueban los honorables diputados? Sí, se aprueba, señor presidente. Presidente, ¿me permite? Diputado Hernán Darío Torres. Ahora, estamos aprobando las proposiciones sin el aval del gobierno departamental, o sea... Ya el gobierno departamental conocía de las proposiciones. Igualmente en estas tres proposiciones, para que el diputado Hernán, le doy el uso de la palabra a la doctora Laura Cristina, quien es conocedora de las proposiciones, pero para que quede en el acta. Diputado Gregorio, un momento, doctora Laura. Bueno, muy buenos días, honorables diputados. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran acá en el recinto. Me correspondió ser ponente, presidente y presidente de la comisión,
de esta ordenanza, de la ordenanza número 26, y iniciamos todo un estudio de dicha política pública de Antioquia en Bici. Por eso una de las primeras proposiciones que se hace es que el equipo de gobierno nos hace entrega de una ordenanza o un proyecto de ordenanza ya totalmente modificado. Ellos buscaban que fuera una actualización, pero cuando hicimos el análisis de la nueva propuesta de política pública, observamos que es una nueva política que se adopta para el departamento de Antioquia, la política pública de Antioquia en Bici. Por eso para nosotros era también muy importante hacer las claridades. Segundo, se crean esos dos consejos, que es una forma también de generar la participación institucional y ciudadana. Cuando se crea el Consejo Departamental de la Bicicleta, que es un consejo más institucional, y esta política es transversal a muchas de las otras secretarías, desde la Secretaría de Educación, que tiene algunos programas que benefician a jóvenes que se transportan en bicicleta. Sería ideal, por ejemplo, que esta política fuera transversal y obligara a la Secretaría, por ejemplo, de Infraestructura, en la medida de que adelantan obras, adelantan pavimentación de vías, donde realmente se contemple la posibilidad de dejar un espacio para que las bicicletas transiten y así reducir también muchas veces la accidentalidad. Se crea el Consejo Consultivo de la Bicicleta, donde es un espacio, un escenario donde pueden participar los actores que están muy relacionados a la bicicleta en el departamento de Antioquia. Me gusta de esta política pública es que tan siquiera tiene una fuente de financiación, es una asignación que es del 10% de la venta de licores o de lo relacionado con la venta de licores, y eso es importante porque le va a permitir también tener un presupuesto. Las preocupaciones son que seguimos generando estas políticas públicas muy bonitas, todas las políticas públicas son muy bonitas en el papel, pero que realmente uno no observa que estemos haciendo el trabajo y toda la articulación para poder contar con una ejecución adecuada de las políticas públicas en los territorios. Un indicador en el que nos rajamos fue en el indicador del plan de desarrollo, que hablábamos alrededor, no sé, doctora, usted de pronto me aclara si estoy en un error, hablábamos de una meta de 60, 80 kilómetros de ciclorrutas y no alcanzamos a 20. No alcanzamos a 20 ciclorrutas, más, lo decía en la socialización del primer debate, un tema que es vergonzoso, es ver el abandono en que se encuentran hoy las ciclorrutas, o lo poco que le invirtieron a las ciclorrutas del Oriente, que era un sistema planificado, que era un sistema que conectaba varios municipios del Oriente cercano, y uno cuando monta bicicleta, porque yo monto bicicleta también en el Oriente antioqueño, paso por ellas y me da tristeza y grima ver cómo los recursos públicos de los antioqueños se los está comiendo la maleza, porque no se han terminado. Lo único visible de esas ciclorrutas son unos monumentos que colocaron, o unas esculturas que colocaron, hasta llega uno, se ve a Gandhi, luego ve a Mahoma, luego. Entonces yo creo que es muy triste observar, y los ciudadanos le preguntan a uno mucho en el Oriente antioqueño, porque eso es un elefante blanco, y ahí observa uno la ineficacia y la ineficiencia de los gobiernos a la hora de entregarle obras de calidad a la ciudadanía. Entonces es un llamado también para que observemos en el marco de la discusión de esta política pública de Antioquia en Bici, y que esta política nos ayude también a trabajar todo lo relacionado a bicicleta. Es que acá nos podemos dar un discurso de 2 o 3 horas de los beneficios de la bicicleta, de movilidad, que es una forma de movilidad sostenible, los beneficios para la salud, los beneficios para el medio ambiente, son innumerables,
Los europeos hace mucho tiempo entendieron eso y prácticamente el medio de transporte más importante de los europeos para trasladarse a trabajar, a estudiar, a hacer sus actividades es la bicicleta. Nosotros apenas estamos ingresando a este medio de transporte que debe ser el medio de transporte del futuro para todos, para todas las personas, pero hay muchas barreras todavía, hay muchas barreras. Y las barreras las imponemos también nosotros como Estado cuando construimos cualquier obra de infraestructura. Tuvieron que pasar años para que una política pública como la de la atención a la discapacidad empezara a eliminar todas las barreras que tenían las personas en situación de discapacidad para como mínimo tener movilidad en la infraestructura pública. Entonces ya obligaron a todas las alcaldías a hacer ascensores, a hacer rampas. Las vías ya se hacen, los andenes ya se hacen pensando en personas de situación de discapacidad. Eso hay que hacer también en torno a implementar una política pública de la bicicleta hacia el futuro. Venga, diputado, un momento y le hago una pregunta. Teníamos pendiente la aprobación de la proposición que el gobierno... Esas ya las aprobamos. No, pero la tercera todavía no se había... la tercera no la... sí, el gobierno departamental nos iba a dar... bueno, entonces era la intervención mía más que todo, presidente, para... Exacto, lo tuyo era la intervención en el segundo debate, pero entonces, antes de continuar, le pido, démosle la palabra al gobierno departamental para que me diga está de acuerdo con las proposiciones presentadas para ponerla en consideración. Y yo termino, pero ya está terminando, presidente. Y usted ya continúa con el... Le informo, señor presidente, que en el recinto encuentra Rubén Darío Calleja Gómez, Andrés Fernando Mesa Valencia, Carlos José Ríos Correa. Listo, entonces le doy el uso de la palabra al gobierno departamental en relación a si está de acuerdo o no con las proposiciones modificatorias presentadas. Doctora Laura. Bueno, primero, muy buenos días para todos, diputado Juan Carlos y todos los diputados que nos acompañan, además del equipo de la Gobernación de Antioquia, de las distintas secretarías y dependencias que han hecho parte del proceso de esta política y de la construcción de este proyecto. Las tres proposiciones que se hacen las habíamos revisado previamente con los diputados e hicimos el ejercicio de revisión y de ajuste dentro del proyecto que tenemos. Entonces, estamos de acuerdo. Muy bien, entonces aprueban los honorables diputados la proposición leída. La tercera fue presentada por el doctor Gregorio. El diputado llega en relación a esta proposición. Listo, espere un momento, señor secretario, el diputado Villegas. Es en relación con la proposición que hace lectura del financiamiento de la política pública, presidente, y quiero hacer como la siguiente reflexión. De las fases y o componentes de las políticas públicas, una de ellas que da el traste con la efectividad de la misma es el componente y o fase de financiamiento. Somos bastante generosos en la formulación de políticas públicas, nos desbordamos en objetivos, en sueños, y eso está bien. Lo que no está bien es que la fase de implementación y la fase de financiamiento quede de alguna manera poco concreta. El artículo 17, que denota los recursos para la política pública, encuentro allí solo una fuente cierta, que es el 10% de esa ley de licores, ley 1816. Ley de licores sobre la cual hay una torre de Babel entre lo que dice el hoy incompetente gerente de la FLA, Javier Ignacio Hurtado, y lo que dice la Secretaría de Hacienda. Entonces, la primera observación que yo hago y que por favor se me responda es,
¿De qué cuantía estamos hablando en el año 2023? Porque las demás fuentes son expectativas. Los recursos del presupuesto del departamento que le asigne, pues claro, el 10% lo destinado a deporte por concepto de las 18-16. Los aportes y recursos públicos que reciba cualquier título, es decir, hay una especie de listado como pasa con todas las políticas públicas que no vuelven portentosa la política pública. Y en esta política pública, doctora Laura, en el gobierno anterior tuvimos grandes sueños. Diputado Alex Osorio, me acuerdo aquí de Luis Carlos Ochoa, de usted entre otros, cuando nació esta política pública. Hoy lo que estamos haciendo es entendible, es mejorarla, complementarla, cambiarla, como ustedes la quieran llamar, pero es mantener viva esa esperanza. Y hemos encontrado, Gregorio, y hablo por mi municipio Cocorná, doctora Laura, la ausencia de ustedes frente al ánimo que tienen allí un montón de muchachos jóvenes para desplegar con profundidad todo el tema de Antioquia en bici. Cada año estos muchachos en mi pueblo Cocorná, cada año hacen un evento, hacen unas correrías por la autopista Medellín-Bogotá, etcétera, y han solicitado un apoyo de la gerencia de Antioquia en bici, que no pasa más allá de una capacitación o de entregar por allá una publicidad, pero muy poco respaldo. Muy poco respaldo. Entonces yo espero que lo que vamos a aprobar hoy, el artículo 17, Gregorio, ¿de cuánta plata estamos hablando en 2023? Y cada año, ¿cuánto estamos proyectando? Porque si lo que estamos haciendo es tomarnos simplemente la foto, no tiene sentido. Estoy hablando de esta política pública. Estamos muy mortificados en Cocorná, doctora Laura, por la falta de apoyo de ustedes. Cada año, en un evento que se hace. Entonces yo quisiera que, en general, en toda Antioquia, si la política pública se va a implementar, tenga financiamiento y que no sea simplemente un saludo a la bandera. Yo tengo formación en políticas públicas y aquí todos me han escuchado la famosa frase del extinto Oscar Peña Alzate. Abro comillas. Lo importante no es hacer la paloma, sino ponerle pico y que coma. Cierro comillas. Y que haya un compromiso cierto desde la transversalización, estamos de acuerdo, las distintas secretarías, las distintas entidades como Indeportes, entre otras, para que esta política pública avance. Entonces yo me dediqué, pues aquí le pedí el apoyo a Hernán como a leerla, y cuando estaba presentando la proposición de hacer claridad sobre el artículo 17 y de cuánta plata estamos hablando, propio de la política y de cuánta plata estamos hablando de las otras secretarías y institutos descentralizados que apoyen la política pública de Antioquia en bici. Entonces quisiera que se me respondiera, presidente, con su venia, de cuántos recursos estamos hablando este año 2023 para no hacer tedioso este ejercicio y todo lo contrario a la celeridad, y que haya un acompañamiento efectivo al llamado que hacen muchachos jóvenes de muchos municipios de Antioquia para que haya un apoyo cierto y una respuesta cierta. Es que la respuesta también es extemporánea, doctora Laura. Mandan oficios a la gerencia de Antioquia en bici y no lo responden. Entonces dejo esta voz de protesta. No volví a escribirle a usted frente a las solicitudes de varios municipios, porque es que este es un gobierno departamental donde algunas secretarías
no le responden con prontitud a los diputados. Porque algunos diputados nos ven como trabajadores del gobierno departamental. No, yo soy diputado de Antioquia. A mí no me nombró Aníbal Gaviria Correa. Ahí me nombraron 40.000 antioqueños y antioqueñas. Yo tengo una vocería popular. Yo tengo una representación popular. Yo necesito que respeten mi dignidad de diputado y que cuando le hago una solicitud a un secretario de despacho, tiene la obligación, en un acto simple de educación, de responder con prontitud. Quiero pues dejar constancia hoy en esta sesión plenaria que hay mucho irrespeto a los diputados de Antioquia y que esta asamblea ha caído muy hondo, bastante hondo. Invoco de parte de los diputados y de la diputada darnos nuestro sitial. Hoy estamos recorriendo toda Antioquia, lo hacemos en 4 años. Necesitamos que nos respeten y que atiendan con prontitud nada distinto, una vocería y una representación popular. Porque para Juan Esteban Villegas la herencia de Antioquia en bici ha brillado por su ausencia y por su falta de apoyo cierto y por respuestas extemporáneas para decir nada en materia de apoyo a muchos muchachos y muchachas que quieren desplegar esta política pública. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera pues respuestas de cuánta plata estamos hablando. Listo, pero ya esas respuestas para el debate en relación a la proposición. Para esa proposición del artículo 17, de recursos. En la proposición presentada por el diputado Gregorio. Entonces, ¿cómo quedaría dicha proposición para poderla poner en consideración? No, solamente el diputado Juan Esteban está solicitando que le den las claridades cuando hablamos que la política pública está financiada con el 10%, entonces, ¿a cuánto equivale? Eso es una pregunta que se le hace al gobierno departamental y las proyecciones que tienen ustedes. En el transcurso del debate se va a dar, pero entonces vamos a aprobar primero esta proposición porque igual falta todavía otra proposición presentada. Falta una presentada por el doctor Hernán Torres. Entonces, presidente, usted no me ha entendido, qué pena con su venia. Para yo poder aprobar la proposición, debemos, entre el gobierno departamental, ¿de qué plata estamos hablando? A ver si mantenemos la esperanza de que esta política pública va a contribuir a algo, si finalmente va a ser una política pública marchita. Gracias, presidente. En cuanto a la bandera, entonces le doy el uso de la palabra a la doctora Laura Cristina para que dé respuesta a esta pregunta del doctor Juan Esteban en relación a esta proposición. Bueno, diputado Juan Esteban, por año el 10% de la ley del licor que va al uso de la bicicleta ha sido en 2020 523 millones, en 2021 1.836, en 2022 1.891 y para 2023 dependemos del cierre que se haga en este segundo semestre. Eso es lo que viene por parte de los recursos de la ley del licor. Adicional a eso, como usted lo decía, hoy lo que se hace desde la gerencia precisamente es esa gestión de recursos con las distintas dependencias, que es lo que hace que el programa y sobre todo que las acciones que se hacen para la bicicleta sean transversales, y es la gestión de recursos de los proyectos específicos que se tienen y la articulación con el sector privado y con organizaciones nacionales e internacionales para esa gestión de recursos que permitan la ejecución de las acciones que tenemos. ¿Queda claro ahí, diputado Juan Esteban? Pues queda claro saber de qué plata estamos hablando. Lo ideal sería, bueno, y la implementación, ¿cuántos recursos está demandando? Con base en un marco estratégico, en un plan, no sé si lo están construyendo a 4 años, 5 años, etcétera, pero bueno. Pero digamos que es para que todos sepamos de qué estamos hablando en el arranque del artículo 17 de la nueva ordenanza.
Listo, muchas gracias. Diputado Daflis, estamos en la proposición, la intervención en relación a la proposición presentada por el diputado Gregorio. Sí, señor. Gracias. Tiene el uso de la palabra. Un saludo para todos. Yo pienso que ahí hay un tema de fondo y otro de procedimiento. Pedirle a la aquiescencia al gobierno para que se apruebe o se ponga en discusión una proposición que solamente lo que está haciendo es un cambio muy de forma, pues no creo que amerite. El fondo sí creo que es a lo que apunta el diputado Villegas en relación con el monto de los recursos que se apropian para la aplicación de dicha política. Está claro, y estuve discutiendo un poco fraternalmente, desde luego, con los funcionarios a cargo, y es que el 10%, como ya se evidenció, no lo sabíamos, es infinitamente precario o ínfimo para ese propósito tan elevado, si queremos realmente realizar una política pública en el departamento de este nivel. 125 entes territoriales, en donde 1.000 millones podrían tranquilamente invertirse en un ente territorial, y donde la infraestructura todavía es supremamente precaria. De allí que es importante que seamos más ambiciosos. Cuando hablamos de políticas, y de políticas es hablar de largo plazo. ¿Por qué no pensar en un 20%? Es que no es el 20% del presupuesto del departamento o de los recursos propios, simplemente es de un fondo, de un rubro pequeño que se destina de los recursos de la Fábrica de Licores de Antioquia para el tema de deporte y recreación, y de eso creo que podemos aportar un poco más, porque dejar a discreción de cada secretaría de despacho o de cada secretaría es prácticamente dejar sin piso realmente la financiación de la política pública, porque todos los recursos públicos son escasos. Cada secretaría tiene sus propias prioridades y no va a dejar de atender sus prioridades con los exiguos recursos que se manejan para desplazar recursos hacia el tema de recreación, en este caso en bicicletas. Entonces llamo la atención allí de que podríamos hacer un mayor esfuerzo. De todas maneras, eso se va a aplicar hacia el futuro, ya no alcanza a ser aplicado en este gobierno. Un 20% a ese 10, sumémosle un 10% más, creo que sería mínimamente aceptable para proyectar una aplicación seria de una política tan ambiciosa. Muchas gracias, señor presidente. A usted gracias. El diputado Alexander, en relación a la proposición. Sí, presidente, varias cosas. Precisamente cuando yo hago la propuesta ponente la observación al respecto de que cada uno de los ítems lleve el apellido, es porque me parece que hay que ser responsable, como lo está haciendo el gobierno departamental con la ordenanza en mención. Y retrotraigo una ordenanza que aprobamos aquí en el gobierno anterior, la de cinematografía, que la puse de ejemplo, la 29 del 2018, que yo creo que irresponsablemente, diputado Daflis, nos pusimos a aprobar aquí unos porcentajes muy altos de algunas secretarías en ese momento en favor de la cinematografía, que yo defiendo y que trabajo con ellos. Se los dije la vez pasada en la socialización. ¿Para qué poner números inalcanzables e irresponsables que después nos meta en problemas? Entonces, por eso hacía la observación del apellido a los artículos, para que seamos cuidadosos en lo que estamos aprobando, no emotivamente. A mí ese 10, de hecho el 10%, doctora, me asusta. O sea, 10% del licor, de entrada me parece que es mucha plata. Y como podemos evidenciar, pues no es tanta. 1.800 millones. Si recuerdan, en la asociación el doctor Juan Pablo incluso habló de un poco menos. Me agrada hoy escuchar que a 2022, con proyecciones de este año, y vamos en más o menos 1.800 millones de pesos. Recuerden que él mismo mencionaba la vez pasada, la demanda es compañeros, muy superior, porque entonces conlleva infraestructura que no hemos terminado, y valga decirlo entonces, como lo dice el diputado Juan Esteban, reclama seguramente nueva. Yo no sé si en el radar tengamos, por ejemplo, a Cocorná, entonces a otros municipios. Entonces, a mí me parece que es responsable, compañeros, que se hable del 10, o sea, de un 10%.
también hemos reconocido algunos que es de las políticas públicas que ha llegado con presupuesto, que por lo menos ha llegado con una cifra presupuestal concreta. La mayoría llegan con un etéreo, con unas facultades al señor gobernador para hacer los traslados presupuestales necesarios. Aquí no estamos yendo con un rubro específico. Entonces yo siento responsabilidad de parte del gobierno, comparto que necesitamos más. Y diputado Gregorio, entonces, por eso la ordenanza tiene unos artículos en términos de gestión para la gerencia de la BIS y de gestión para Indeportes Antioquia, de gestión para la Secretaría de Educación, para que consigamos otros recursos que comparto la inquietud de muchos, aún son insuficientes, pero principio tienen las cosas. Reclamamos ordenanzas con presupuesto, nos traen una con un dato específico, concreto, puntual, con valor, y se nos va a volver un problema. Yo esperaría que no. Claro, es que todo lo que vos manejes presupuestalmente siempre será insuficiente. Los 5 billones de presupuesto anual de la gobernación, Hernán Torres, son insuficientes para las necesidades de Antioquia. Entonces ahí uno tiene que entrar a priorizar qué es más importante, qué es más urgente, o a conseguir plata. Entonces no, yo celebro el 10%, incluso me asustaba el 10%, pero es una cifra insuficiente aún, pero principio tienen las cosas y que valoro enormemente. Nos va a tocar tomar más aguardientico a ver si la subimos. Yo haré mi aporte para ello, señor presidente. Pero en términos de mercadeo y gestión de la gerencia de la fábrica de licores, entonces, para que ingresen más recursos al gobierno departamental. Era una observación en torno a esta proposición, señor presidente, proposición que yo apruebo claramente con las observaciones hechas. Listo, muy bien. Entonces, tener en cuenta ahí, doctor Gregorio, sigue con el 10% dicha proposición, que es lo que el gobierno considera. El diputado Hernán Darío. Sí, gracias, presidente. No, yo creo que, a mí me parece que también hay que tener en cuenta lo que plantea el doctor Juan Esteban. No se puede descartar, Alex, pero yo creo que usted tiene razón en ese sentido. Eso se puede solucionar, Alex, si lo colocamos en el artículo, por lo que le entiendo al doctor Juan Esteban, es que no se diga solamente ley de licores, sino que se diga la ley de licores. Se cita la ley y normas que lo adicionen o sustituyan, porque es que mañana puede modificar tranquilamente la ley. Yo creo que se soluciona el problema si colocamos en el artículo, es el artículo, recuérdenme, el 16, ¿cierto? El 17. No colocar es que está muy gaseoso así. Es la ley 17, la ley de licores y normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Y así creo que le damos gusto en parte al doctor Juan Esteban, porque es que estamos redactando una ley, una norma, es que no estamos redactando un cuento para los... No, esto es una norma y tiene que decir, puede que mañana la deroguen, la tumben o la modifiquen, y pueden que ponga inclusive, puede que mañana la ley que modifique la ley de licores no contemple ese recurso y se caería. Entonces yo creo que es mejor, y yo creo que así quedaría muy tranquilo el doctor Juan Esteban. La ley 1871, creo que la ley de licores o norma que la modifica, adicione o sustituya, y ya. Y creo que ahí se quedaría más tranquilo el artículo, presidente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces hay esa proposición, con ese ajuste del gobierno departamental, ¿aprobaría dicha proposición? Sí, se aprueba, señor presidente. Y poner en consideración entonces el gobierno departamental va a intervenir. ¿Cómo? ¿Está bien? Yo creo que es más dar una claridad sobre ese artículo 17. Nosotros, cuando hacíamos todo el ejercicio de la ordenanza, hicimos la revisión con la Secretaría General y con Hacienda sobre este tema de los recursos, porque quedó dentro del proyecto los demás recursos que se gestionan, y por ejemplo lo que hoy hemos trabajado con Indeportes y con la Secretaría de Educación, donde hoy se priorizan recursos de educación, y la bicicleta hace parte de esas acciones que la Secretaría de Educación tiene priorizadas. Lo que tenemos dentro de ese artículo 17 es lo que viene literalmente de la ordenanza 018 que traíamos igualito. Por eso, después de ese artículo ponemos los demás recursos que se gestionen, a los que se les dé prioridad desde los proyectos de las secretarías y de las dependencias.
Presidente, ¿me permite? Yo le pregunto, doctora, dentro de 20 años, ¿cuál sería la ley de licores? O dentro de 5 años. Por eso yo le propongo colocar la ley y las normas que lo modifican, adicionen o sustituyan. Porque es que mañana puede que no sea la ley que tenemos hoy. Esa es la inquietud que yo creo que quedaría más sana y más concreta la norma, me parece. Con todo respeto, pues claro está, doctor. Muy bien, entonces dicha proposición presentada por el diputado Gregorio se le anexa lo que dijo el diputado Alexander Osorio y esta apreciación en ese artículo 17 presentada por el diputado Hernán Darío Torres y aprobada por el gobierno departamental. ¿Aprueban los honorables diputados la proposición leída? Sí, se aprueba, señor presidente. Muy bien, falta una proposición, secretario. Sí, vamos a leer la última. La suya. Proposición al proyecto de ordenanza 26 del 2023. Con la presente, solicito sean consideradas las siguientes proposiciones. Primero, aditiva al artículo 18. Adicionar al inicio del artículo 18 del proyecto 26 del 2023 el concepto, comillas, además de lo contemplado en el artículo 111 de la Ley 1757 del 2015 y la Ordenanza 7 del 2014, cierro comillas. Segundo, aditiva al artículo 6, adicionar un parágrafo al artículo 6 del proyecto de ordenanza 26 del 2023 del siguiente contenido, parágrafo. Para todos los efectos jurídicos y administrativos se tendrá en cuenta el contenido de la Ordenanza 11 del 2015, por la cual se define la incorporación del enfoque diferencial e integral en las políticas departamentales. Atentamente, Hernán Torres, diputado. La ley de la proposición, señor presidente. Muy bien, el gobierno departamental en relación a esta proposición, ¿aprueban la incorporación? Muy bien, y entonces poner en consideración de los honorables diputados la proposición presentada. Aprueba. Listo, entonces. Sí, se aprueba, señor presidente. Tenemos más proposiciones, señor secretario. Presidente, me permite algo importante. Pues la redacción hay un tema que yo creo que es importante que lo contemplemos en el artículo 19. Y en el artículo 19 habla de la articulación, integración y creación de planes. Dice la presente política pública se integrará a los planes nacionales, departamentales, metropolitanos y municipales y a la agenda. Yo creo que hay que diferenciar si son planes en general o planes de desarrollo. Y por norma constitucional y legal, los planes de desarrollo, los planes de los metropolitanos no son como tal planes territoriales, sino que no son una entidad territorial. Yo creo que deberíamos de colocar, para que quien lea este artículo no lo tome tan general, si estamos hablando de los planes nacionales. Entonces uno dice, ¿cómo integro yo con una ordenanza al plan nacional? ¿Cierto? Esa es mi pregunta. Entonces yo creo que eso sí merece como mirar la redacción, porque dice, ¿de cuáles planes? Es decir, la presente política se integrará. Una ordenanza diciéndole a una ley de la República, integre la política, la vice, me parece exagerado. Me parece, pero pues no me cabe. No me cabe porque es una ordenanza departamentales, metropolitanos y municipales. Estamos dando una orden de integración y yo creo que aquí nos queda como cojito. Creo que es como el verbo más, debemos de decir algo como que no sea una orden al legislador no sé, no me entra, es que cuando lo leí no me entró. La presente política se integrará a los planes nacionales. ¿A cuáles? ¿O es el desarrollo? El de desarrollo. Si el de desarrollo, eso es una ley ordinaria que nosotros no podemos meternos ahí. A ver si negociamos, en el buen sentido de la palabra, la redacción, doctor, porque está muy fuerte. No podemos hacerlo, como buscar la integración, o como no sé, como propender, o no sé, una norma que no sea ordenando, porque, ¿y a cuáles planes? Si son los planes de desarrollo o todos los planes. Y creo que el artículo nos queda un poquito exagerado como asamblea, pretencioso al menos. ¿Qué hacemos? La presente política se
Más bien yo diría que esa política hará parte o no sé, pero como planes. ¿Qué hacemos? Es que si en 5 minuticos la podemos redactar, presidente, es que la verdad que está muy exagerada la norma. Y yo sé que usted está de acuerdo conmigo, doctor. Si integramos un artículo donde lo redactemos como que sea normal, ¿les parece, presidente? Organice la proposición para que pueda quedar inmersa. Entonces vamos a organizar esta otra proposición con la venia del ponente, y el ponente estaba en el segundo debate cuando nos devolvimos para las proposiciones. Ya. Presidente, entonces la propuesta es que diga que la presente política pública se articulará quedaría entonces, la presente política se articulará con los planes nacionales, departamentales, metropolitanos y municipales y a la agenda, ¿cierto? De desarrollo, ¿estamos? De desarrollo. ¿Listo, presidente? ¿Qué área? De desarrollo departamental. Sí, sí, a los planes nacionales, departamentales y municipales de desarrollo y a la agenda 2040. Muy bien, entonces, con la venia del gobierno departamental que acoge esta proposición, se pone en consideración de los honorables diputados. ¿Aprueban la proposición presentada por el diputado Hernán Darío Torres? Sí, se aprueba, señor presidente. Muy bien. Se le da continuidad al segundo debate, ya habiendo presentado la ponencia, el diputado Gregorio. Usted tenía el uso de la palabra, la ponencia positiva en relación a este proyecto de ordenanza. Gracias, señor presidente. Presidente, yo creo que mi intervención en cuanto a la socialización de la política pública de Antioquia en bici, yo la agoté. Decirle a los honorables diputados, señor presidente, de ya someter también a votación la ordenanza con todo su articulado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. ¿El gobierno departamental tiene algo para anexar en el segundo debate de este proyecto de ordenanza? La doctora Laura. No, señor presidente, está ya todo claro. Muy bien, entonces vamos a proceder con la votación de este proyecto de ordenanza, nombrando a los diputados para la comisión verificadora de votación, a los diputados Rubén Darío Callejas, Rogelio Zapata, y John Alexander Osorio. Entonces, señor secretario, favor llamar a los diputados para que procedamos a votar. Votación para el proyecto de ordenanza número 26 del 15 de agosto de 2023. Rubén Darío Calleja Gómez. Positivo. Andrés Fernando Mesa Valencia. Positivo. Jonathan Andrés Roldán Jiménez. Positivo, secretario. Juan Carlos Palacio Fernández. Positivo. Hernán Torres Alzate. Positivo. Juan Esteban Villegas Aristizábal. Positivo, señor secretario, señor presidente. Jaime Alonso Cano Martínez. Mi voto es positivo, señor secretario. Álvaro Múnera Willes. Mi voto es afirmativo, señor secretario. Carlos José Ríos Correa.
Mi voto es positivo, señor presidente, señor secretario. Jorge Alonso Correa Betancur. Mi voto es positivo, señor secretario. John Alexander Osorio Osorio. Mi voto es afirmativo, señor secretario. Néstor Mauricio Cali Padilla. Positivo. Daflis Enrique Romaña Mena. Afirmativo. Rogelio Zapata Alzate. Afirmativo. Jorge Humberto Echero Ramírez. Camilo Andrés Cayo Ochoa. Positivo. Jairo Enrique Ruiz Tamayo. Afirmativo. Santiago Manuel Martínez Mendoza. Positivo. Roque Eugenio Arismendi Jaramillo. Voto afirmativo. Verónica Arango García. Jorge Iván Restrepo Restrepo. Positivo. Diego Fernando Díaz Patiño. Positivo. Luis Gabriel Gómez Grisales. Positivo. José Gregorio Orjuela Pérez. Positivo. José Luis Noreña Restrepo. Positivo. Luis Eduardo Peláez Jaramillo. El diputado John Alexander Osorio la puede leer. Proyecto de ordenanza para segundo debate, el proyecto de ordenanza número 26 del 15 de agosto del 2023, por medio del cual se actualiza la política pública para promover el uso de la bicicleta Antioquia en Bici. Se crean el Consejo Departamental de la Bicicleta, el Consejo Consultivo de la Bicicleta de Antioquia, se deroga la ordenanza número 18 del 2018 y se dictan otras disposiciones de 23 diputados presentes en el recinto al momento de la votación, 23 votos positivos, señor presidente. Cero negativos. Venga, pero para entregar la hoja en la plata. ¿Confirma esa votación, secretario? Vamos a leerla, señor presidente. Asamblea Departamental de Antioquia, 13 de septiembre de 2023, proyecto de ordenanza para segundo debate, proyecto de ordenanza número 26 del 15 de agosto de 2023, por medio de la cual se actualiza la política pública para promover el uso de la bicicleta Antioquia en Bici. Se crean el Consejo Departamental de Bicicleta, el Consejo Consultivo de Bicicleta en Antioquia, se deroga la ordenanza 18 de 2018 y se dictan otras disposiciones. Escrutinio, 23 positivos, 0 negativos. Muy bien, señor secretario. Entonces preguntamos a los diputados si quieren que este proyecto de ordenanza sea aprobado y pase para sanción del señor gobernador. Sí se aprueba, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Entonces, por favor, continuar con el orden del día. Quinto, asuntos administrativos propios de la corporación. No hay, señor secretario. Por favor, continuar. Le informo, señor presidente, que está agotado el orden del día. Muy bien, se da por terminar la sesión y se cita para mañana jueves 8 de la mañana.